Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Es un gusto, un placer entrar en tu hogar, en tu carro, en cualquier parte que te encuentres, bendecirte y declarar una palabra que traerá dirección, sanidad, liberación a tu vida en cualquier área de tu vida. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo. Sabemos que estamos en el tiempo, en la era maravillosa del Espíritu Santo, en la era de la gracia, donde Dios está entrenando y trayendo revelación día a día sobre el poder de su palabra, el poder de meditar en la palabra de Dios. Y ese es el tema que traemos hoy. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha preparado para traer esta palabra. Gracias a Dios por Vida TV, por estos hombres y mujeres que han dedicado su tiempo para que podamos llegar a los confines de la tierra a traer esta palabra. Te invito, si no te has suscrito, suscríbete a Vida TV Play, porque es un programa donde vas a recibir mucha palabra de muchos ungidos de Jehová que Dios está usando en este tiempo para traer palabra de sabiduría, palabra de poder, palabra de sanidad sobre tu vida, liberación y muchos temas más. Así es que es tiempo de prepararnos. Estamos entrando en tiempos difíciles, tiempos donde tenemos que estar sujetos de la palabra de Dios. Es un tiempo donde estamos viviendo el principio de dolores. Miramos a nuestro alrededor, miramos el reloj profético que es Israel y nos damos cuenta que estamos en medio de ese tiempo de la gran tribulación, donde nos necesitamos sujetar de la palabra de Dios, que es espíritu, es vida y es lo que nos va a ayudar a buscar y a mantener firme ese nivel de fe. Y yo siempre digo que el nivel de fe debe de estar por encima de la circunstancia. Si tu nivel de fe está por debajo de la circunstancia que estás viviendo, te va a costar trabajo llegar a soportar, a mantenerte firme hasta llegar al otro lado. Dios quiere entrenarnos en esta hora para ayudarnos a llegar al otro lado. Y el tema de hoy decía que es la meditación en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios es bíblica, está escrito en la palabra. En todas las escrituras lo podemos encontrar. Vamos a tener varios ejemplos de palabra donde podemos confirmar que la meditación de la palabra es bíblica, es una orden de parte de Dios, que meditemos en la palabra de Dios, otra de sus ordenanzas, otra de sus enseñanzas que el Espíritu Santo nos da para poder recibir, para poder prosperar en cualquier área de tu vida, ya sea espiritual, salud física, emocional, financiera, en cualquier parte, porque para todo hay una promesa de parte de Dios. La promesa de parte de Dios está distribuida para todas las áreas de tu vida. Así es que el Señor no dejó nada en el aire, todo está escrito, todo está bajo esa guianza perfecta, pero necesitamos buscar esa sanidad y esa prosperidad que nos regala la palabra de Dios, que viene con el reino de Dios, con ese sistema del reino de Dios que se establece para que nosotros a través de la palabra podamos recibir todas las bendiciones, toda la herencia que está prometida en la propia palabra. Así es que para ello necesitamos, primero que nada, la revelación del Espíritu Santo. Sin la ayuda, sin la guianza, sin la revelación del Espíritu Santo, Él es el que le da vida a la palabra. Sin el Espíritu Santo nos convertimos en conocimiento solamente. Si leemos la palabra, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero sin la guianza y sin la ayuda del Espíritu Santo, entonces estamos recibiendo un conocimiento vano, un conocimiento que nos puede envanecer. Nos podemos llenar de orgullo, pero no vivir la palabra de Dios. Y no la podemos vivir porque no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así es que es necesario que nosotros podamos recibir la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, el cual
Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo el que le puede dar vida a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos la revela a nuestro espíritu, el que se conecta a nuestro espíritu y deposita de su poder en nuestro espíritu. Por eso es que la palabra de Dios debe de ser leída a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que vivifica la palabra de Dios. La palabra, si no está bajo esa luz del Espíritu, decíamos que es una palabra muerta. La palabra mata, más el Espíritu vivifica. Muchos estamos llenos de conocimiento. Conozco muchas personas con mucho conocimiento aún de la palabra de Dios, pero no pasa nada. Vemos personas que pueden dar un muy buen discurso, pero no pasa nada. Nadie se sana, nadie se convence, nadie se libera. Pasa la palabra libre, sin ningún efecto de sanidad ni liberación para lo cual es enviada, porque no viene con la ayuda del Espíritu Santo. Muchos están llenos de conocimiento y no pueden vivir la paz de Cristo o no tienen el amor. Por el contrario, se envanecen en su orgullo a causa del conocimiento que poseen, diciendo y recitando versos bíblicos, pero no son guiados por el Espíritu Santo. No lo pueden vivir porque el Espíritu es el que le da vida a la palabra. Así es que teniendo esta introducción de la necesidad del Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro maestro, como nuestro guía, entonces vamos a entrar a un estudio sobre la meditación de la palabra de Dios y oramos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude a traer esta revelación divina para tu vida en cualquier área de tu vida, valga la redundancia. Y vamos a hablar primeramente del poder de la palabra de Dios. Estaremos hablando del poder de la palabra de Dios, el método divino para sanar, cómo conocer las escrituras y cómo entrar en ese método divino de sanidad, cómo podemos meditar en la palabra de Dios como un método divino para recibir sanidad en nuestro cuerpo y en cualquier área de la vida. ¿Cómo podemos meditar? Al final vamos a estar haciendo un ejercicio de meditación en la palabra de Dios. Así es que confío que nos dé tiempo. Si no lo podemos, pues lo haremos en dos partes. ¿Cómo meditar? Será la última parte que estaremos viendo ese ejemplo de meditar en la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar por conocer el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. La palabra es el Espíritu mismo. Él es el que da poder a la palabra, decíamos, para cortar y deshacer los diseños del infierno. Sin el poder de la palabra de Dios no podemos hacer nada. Mire lo que dice Hebreos 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Por donde quiera que la tires, ella va a cortar. Una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra tiene el poder para deshacer los diseños del infierno. La palabra de Dios, cuando la establecemos, la declaramos, una promesa de sanidad sobre nuestras vidas. Por ejemplo, si es sanidad lo que necesitamos en el cuerpo, pues cuando declaramos una promesa de sanidad con nuestra boca, esa palabra sale del trono de Dios y va a cumplir el propósito para el cual es enviada. Él siempre va a cumplir su promesa. Él es fiel en todo su esplendor. Mire lo que dice Isaías 55 del 1 al 2 y el verso 10 y 11. Isaías 55, versos 1 y 2 y 10 al 11. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan.
compran y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Tenemos el recurso o el método más eficaz y menos costoso del universo. Aleluya. Y es la palabra de Dios. Es el método más eficaz y menos costoso del universo. La palabra de Dios. Sus promesas son semillas que se siembran en el mundo espiritual y que a su tiempo dará su fruto. Nosotros la palabra de Dios tenemos que mirarla como una canasta de semillas. Es un semillero que cuando tú riegas esa palabra, cuando tú sacas esa palabra de tu boca, esa palabra de tu boca está saliendo como una semilla que la lanzas al mundo espiritual. Y esa semilla es sembrada y dará su fruto de acuerdo a lo que la has enviado, para lo que la has enviado. Así dará su fruto. Ahora, tenemos que estar claros de algo. La palabra de Dios es muy explícita en todo su esplendor y siempre tenemos que estar claros de que todas las promesas del Señor tienen una ley espiritual. Hay leyes espirituales que deben cumplirse para que nuestras palabras puedan dar fruto, para que el terreno donde las sembremos sea un terreno de fe, un terreno donde no haya duda, un corazón limpio. Importante. Siempre que te hayas asegurado de tener un corazón limpio y caminar en santidad, porque podemos estar declarando la palabra, pero no estar en santidad. Podemos estar declarando y teniendo fe, pero tener duda en nuestro corazón o tener falta de perdón en nuestros corazones. Entonces entendemos en Marcos 11, del 21 al 26, que Jesús está diciendo que si no hemos perdonado podemos hacer todo lo otro, pero con falta de perdón nuestras oraciones no son contestadas. Así es que hay reglas espirituales que es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de sentarnos a meditar en la palabra de Dios. Y es lo que quiero que hoy aprendamos. Es necesario saber que necesitamos depender del Espíritu Santo antes que todo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a limpiar el corazón, a mantenernos en fe, a mantenernos en santidad para que podamos recibir esa herencia. Si analizamos todos los versos bíblicos, Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Gálatas 5 habla del 15 en adelante, está hablando de las obras de la carne, y en el verso 21 dice que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Así que sí tenemos derecho, tenemos un derecho legal a la herencia de la sanidad divina, de la prosperidad en cualquier área de tu vida, pero existen reglas espirituales para poseerla. Para poder entrar en ese método divino necesitamos reglas espirituales, cumplir, obedecer y dejarle a Dios las consecuencias. Y vamos a ver ahora el método divino para sanar. Conocemos por la revelación de escrituras que Dios creó y envió este método para curar toda dolencia del cuerpo físico y espiritual. Si analizamos Jeremías 33:6, desde el verso 3 al verso 6, en el verso 3, clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33, y te haré ver cosas grandes ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros nos metemos con Dios, estamos seguros de haber sanado, liberado nuestro corazón, estamos en santidad, entonces el mundo espiritual se activa a tu favor. Clama a mí
y yo te responderé y te haré ver cosas grandes ocultas que tú no conoces. El mundo espiritual se activa y empieza Dios a pelear la batalla por ti. Empieza Dios a quitar piedras de tropiezo, estorbos en tu vida hasta que llegue la sanidad divina a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente, donde tú la necesites, o tus finanzas, no importa para lo que la estás necesitando. Hay promesas para cada problema que tú tengas en tu vida. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Dios ha dado el conocimiento a los hombres. Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Los médicos, los científicos hoy poseen un don especial. Un médico tiene que tener un don especial, una memoria especial para memorizar cada detalle de la medicina, cada medicamento con cada uno de los síntomas que pueda tener una enfermedad. Son cosas que tú te das cuenta que tiene que haber algo sobrenatural sobre esa persona, aunque haya pasado años estudiando, pero hay un don especial para memorizar. Ese don especial ha venido del Padre de las luces. Por eso él dice que mandará sanidad y medicina. Hay una parte que la puede hacer él directamente, sanidad divina, viene del cielo, pero hay otra que puede venir a través de la medicina. Cuando nosotros hablamos cuando yo hablo de la sanidad divina, no quiere decir que no tengamos que ver nada con la medicina. No, no, no. Dios creó la ciencia. Dios le dio el poder al hombre e incluso dice la palabra que en los últimos tiempos aumentaría la ciencia. Así es que estamos viendo hoy todos estos avances, pero él dice sanidad y medicina. Me llama la atención que lo primero que dice que va a mandar es sanidad. Esto me indica que cuando yo tengo una dolencia, tengo una circunstancia, un problema, lo primero que tengo que venir es al Dios de los cielos, al que creó todas las cosas, al dueño del oro y la plata, al médico por excelencia, al que me puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo clamo a él, entonces él se encarga de guiarnos a toda justicia, a toda verdad. Él se encarga de romper los diseños del infierno que estén en el medio para darte la bendición que tú esperas. Ese es el Dios al que tú y yo hemos creído. Ese es el Dios del cual te hablo, el que es capaz de sanar toda dolencia, toda enfermedad, toda falta financiera, toda circunstancia de falta de paz, todo problema mental. No importa lo que te esté atacando, si clamas a Dios y buscas el método divino, te aseguro que lo vas a obtener si te alineas y te ajustas a las leyes espirituales que Él ha establecido. Bendito sea Dios. Vemos entonces que Él manda sanidad y medicina. Él lo ha prometido. Él manda sanidad y medicina. Ya es una promesa de parte de Dios. Si clamas a Él, Él te hará ver las cosas que están ocultas y Él te mandará sanidad y medicina. Isaías 53 en el Antiguo Testamento. Los eruditos le llaman a Isaías 53 el libro de el capítulo de la redención del Antiguo Testamento, porque establece, anuncia a Cristo, anuncia la venida de Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, pagaría por todos nuestros pecados. Mire lo que dice Isaías 53 del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe? Comienza Isaías a profetizar sobre la venida del Mesías, pero me llama la atención que comienza con dos preguntas. ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? El brazo de Jehová, entonces tenemos que entender que se manifestará de acuerdo a la fe, de acuerdo al que haya creído. Jesús dijo: según crees, se te será hecho. Jesús fue muy claro y dejó dicho: si crees, verás la gloria de Dios. Así es que si hemos creído que él ha muerto en esa cruz del Calvario, que fue crucificado, menospreciado, dice Juan 1:11 y 12, que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, fue menospreciado, no lo deseamos, no lo valoramos, lo clavaron en aquella cruz, aunque él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Él sabía el propósito que traía, y el propósito era cargar todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y lo más importante, bendito sea el Señor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Observe que ya fuimos curados. Esto es en pasado. Quiere decir que ya Cristo lo hizo todo. Esta promesa de sanidad divina está hecha, todo se hizo en la cruz del Calvario. Todo fue hecho en la cruz del Calvario. Allí dejó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestros dolores. Todo fue clavado en la cruz del Calvario. Estas promesas de sanidad se confirman también en el Nuevo Testamento. Por eso hablaba de que es el capítulo de la redención del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se confirma. Y mire lo que dice Mateo 8:16 y 17. Para los que dicen: bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso no es ahora. O eso fue para la era de los apóstoles, eso no es para nosotros. Mira lo que dice Mateo 16:17. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho. Escuche bien: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ah, precioso el nombre de Jesús, precioso el sacrificio de Cristo. Oh, maravilloso Rey, llevó él nuestras enfermedades, las cargó, las puso lejos de ti. No te pertenece ninguna enfermedad. No estamos supuestos como hijos de Dios, como creyentes, a morir de un cáncer, a morir de una enfermedad, a morir de una demencia. No, Señor, no estamos supuestos a morir así. Si estás creyendo en esta promesa, el brazo de Jehová se manifestará sobre tu vida, como dice Isaías 53. Se manifestará el brazo de Jehová sobre el que crea, porque él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, las cargó y las clavó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Así es que se confirma esta palabra de que en la cruz del Calvario él clavó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su herida fuimos sanados. Hay una promesa de sanidad, que no te pertenece ninguna enfermedad. Colosenses 2:13 y 14 confirma esta palabra y dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria sea al que vive por los siglos de los siglos. Él clavó en esa cruz todas nuestras enfermedades. Si le buscamos, encontraremos ese método divino. Si nos alineamos en nuestro corazón, en nuestra santidad, caminando en rectitud, en justicia, en santidad, podremos disfrutar de la sanidad divina. Él la ha prometido. Él mandará sanidad. Él nos creó y así como nos creó, creó también la adversidad, pero creó también la salida. Dice que no te dará carga que no puedas soportar. Dice que como mismo te dio el problema, te da la salida. Bendito sea el Señor. Así que Él creó el bien y el mal, pero nos dio un libre albedrío. Nos dejó en libertad de escoger el bien para que nos vaya bien a nosotros y a todas nuestras generaciones. En esta palabra, es su palabra, en su presencia, encontraremos lo que necesitamos de parte de Dios, porque Él nos da la salida. Él solo nos aconseja. Él nos ha dado un libre albedrío. Él nos dejó con libertad para escoger. Él establece las reglas en el mundo espiritual para darte el bien que esperas. Nada es automático, pero tú decides si le crees, si obedeces, verás la gloria de Dios. La meditación en la palabra de Dios. Hay personas que vienen y te dicen, ora por mí para que sea sano, y sabemos que Dios lo puede hacer. Claro que sí. Él es majestuoso y hace como Él quiere. Él lo puede hacer, pero Él nos ha dado métodos para alcanzar toda bendición, y uno de los métodos más eficaces es la meditación en su palabra. La meditación en la palabra de Dios como método divino para alcanzar las promesas de sanidad, de prosperidad en cualquier área de tu vida. Juan 3, tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, incluso en la salud, así como prospera tu alma. Hay una regla espiritual. Hay un poder que se va a desatar cuando meditamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede traer libertad al alma, sanar el alma, prosperar el alma. Por eso decía ahorita, es necesario entender que necesitamos depender del Espíritu Santo, que necesitamos tener la palabra revelada a nuestro espíritu, porque la palabra de Dios tiene el poder para traer sanidad divina a tu cuerpo. Tiene el poder para traer prosperidad en cualquier área de tu vida. Mira lo que le dijo a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa de parte de Dios si meditas en la palabra de Dios. Este es el verso primer verso en la Biblia que establece una promesa por cuanto has meditado. Si meditas, hay una promesa. Él te guardará en todos tus caminos y te hará prosperar en todo lo que hagas. Él estará contigo donde quiera que vayas. En el Salmo 1, 2 y 3 también lo confirma, sino que en la ley de Jehová está su, dice, vemos el verso 1, que bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, en la palabra de Dios está tu delicia, y en su ley, en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios espera prosperarte en todas las áreas de tu vida, pero hay una ley espiritual que se llama meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para meditar, para deleitarnos en ella, para dedicarle tiempo. Entonces Dios se encarga de hacer el resto. Mira lo que dice Proverbios, esta ley de la meditación en la palabra y cómo hacerlo, lo revela Proverbios 4 del 20 al 22. Proverbios capítulo 4 del 20 al 22 dice así:
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento, todos tus sentidos concentrados en la palabra de Dios, dedicándole tiempo a la palabra de Dios para que nada te distraiga. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esto me quiere decir que la tengo que leer en voz alta para que entre por mis oídos. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, tengo que leerla con mis ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Quieres ser sano? ¿Tienes una dolencia? ¿Quieres prosperar en cualquier área de tu vida? Medita en la palabra de Dios. En esto consiste la meditación de la palabra de Dios, en que le dediques tiempo, así como dedicas tiempo para alimentar tu cuerpo físico o hacer ejercicio físico para fortalecer tus músculos, tu cuerpo. Esto debe de ser antes que todo. La medicina de Dios debe venir antes que todo. El meditar en su palabra. Porque recuerda que como tú eres espíritu y habitas en un cuerpo, lo que debe estar fuerte primeramente es el espíritu, no es el cuerpo. Luego el espíritu ayudará al cuerpo, al alma y a la mente. Hay un proverbio que dice que el corazón contento hermosea el rostro. Cuando nosotros tenemos el espíritu alineado, ajustado a la palabra de Dios en santidad, en armonía con Dios, con el Espíritu Santo, Él hermosea el rostro. Así es que para sanidad divina y prosperidad en cualquier área, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver porque la palabra es vida y es medicina a todo tu cuerpo. Analicemos estos versos de Proverbios 4. ¿Cómo podemos decir que esto respalda la prosperidad, la meditación en la palabra de Dios? Dice que prestes atención, o sea que todos tus sentidos deben de estar involucrados en la meditación de la palabra de Dios. Dice que tu oído debe de estar atento al sonido de la palabra de Dios. Es decir, que tengo que leerla con mis ojos y sacarla por mi boca. Dice que debes mirar con atención, tus ojos deben ver la palabra de Dios, aun cuando la sepas de memoria. Debes mirar la palabra de Dios físicamente, una Biblia, no en un teléfono, hermanos míos. Yo no recomiendo un teléfono. ¿Sabe por qué no recomiendo un teléfono? Porque en un teléfono te pueden entrar mensajes, te pueden entrar llamadas mientras estás meditando y ya esto es una distracción, ya te puedes sacar de la meditación de la palabra, del tiempo que le estás dedicando. Ya no tienes todos tus sentidos involucrados, atentos a la palabra de Dios. Así es que yo prefiero hacerlo en una Biblia física de papel, donde yo busque y medite en el verso que quiero meditar. Dice que tu oído debe estar atento al sonido de la palabra. Dice que debes mirar con atención, tus ojos deben ver la palabra de Dios, aun cuando la sepas de memoria, debes de ponerla ante tus ojos. Dice que la palabra debe de quedar guardada en tu corazón, porque entonces es que le has encontrado. Ahora has encontrado la palabra. Ahora has meditado y la has hecho rema en tu espíritu. Ha quedado guardada en tu corazón, dentro de ti. Y la palabra dice en Isaías 55:11 que no regresa vacía. Siempre va a cumplir el propósito para el cual lo envías. Así es que estos sentidos naturales, los ojos, los oídos y la boca, funcionan como puertas espirituales. Entra tu la palabra de Dios por tus ojos, sale por tu boca y entra por tus oídos. Yo digo, hace un reciclaje la palabra. Entra por mis ojos, sale por mi boca y entra por mis oídos. Entonces queda guardada. Es necesario, indispensable leer la palabra en voz alta para que entre por los oídos y quede guardada en el corazón. Preste atención, cuando pones todos los sentidos en función para la meditación de la palabra de Dios, sucede esto. La palabra entra por tus ojos, sale por tu boca y queda guardada en tu corazón. Esto es lo que necesita
el Espíritu Santo de Dios que tú hagas, que tú aprendas. Ese reciclaje necesita hacerse para que quede guardada en tu corazón, porque entonces esa palabra que tú has meditado va a ir directo, la estás sembrando en el mundo espiritual y va a ir directo al lugar donde tú la necesitas. Él es tu creador, Él sabe lo que tú necesitas y se supone que ya has orado y has clamado a Él, pues ahora meditando en la palabra de Dios, que es esa semilla que estás plantando, en su tiempo verás el fruto. En su tiempo esa semilla que ha sido plantada de acuerdo a tu necesidad dará el fruto para el cual la envías. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso digo que la Biblia es un semillero. Ese semillero que nunca se corrompe, ni se deshace con nada. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Tiene todo lo que necesitas y cuando se siembra esa semilla, sabe lo que debe de hacer en tu cuerpo. Así como cuando siembras una semilla de mango y no te da aguacate, sino que te da mango, así mismo es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es el espíritu que da vida, que por su poder tu alma y tu espíritu reciben esa nueva vida. Tus pensamientos solo permanecerán en sus promesas. De la abundancia del corazón habla la boca, estarás constantemente, tendrás el poder y la sabiduría para mantenerte firme en esa fe sin virar atrás, sin dudar en ninguna parte. Siempre estarás seguro en tu vida. Tendrás la fe necesaria, tendrás la paz necesaria, la seguridad necesaria hasta ver la mano de Dios obrar en tu vida. Sabemos que la palabra de Dios es un espíritu y si la declaras confiadamente, sin dudas en tu corazón, tu fe será el terreno fértil. Fíjate bien, tu fe será el terreno fértil donde producirá y su fruto explotará en la parte del cuerpo que necesita sanidad o en cualquier área de tu vida. Pues su labrador, que es el Padre Celestial, Marcos 4 dice que Él es el labrador, Él es el que siembra la semilla, Él es el que planta la semilla, y Él conoce todas tus necesidades. Él tiene el poder para hacer todo lo que tú seas capaz de creer. Así es que necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Mira lo que dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto indica que la palabra es el mismo espíritu de Dios, penetrando en mi cuerpo y dándome vida en donde yo lo necesite, vivificando todo lo que esté dañado, sanando todo lo que esté enfermo. Cuando medite en ella, entrando por mis ojos, saliendo por mi boca y entrando por mis oídos, entonces ella va a quedar guardada y va a ir al lugar que mi cuerpo, mi mente la necesite. Él la va a enviar, Él le da la vida Zoe de Dios. Esa vida Zoe, esa vida que transforma, que vivifica todo lo que esté muerto, todo lo que esté dañado, Él lo transforma porque Él tiene el poder en su palabra. Mira lo que dice el Salmo 147:15. Él envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra. Él envía su palabra y la palabra corre velozmente. La palabra llega al lugar donde tiene que llegar y le da vida. Romanos 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así es que ese espíritu de Dios entra en tu vida y le da el poder, le da la sabiduría, le da el entendimiento, hace lo que el cuerpo necesita y sana lo que tenga que sanar, libera lo que tenga que liberar en tu alma o en tu espíritu. Así que voy a dejar para la semana próxima
la meditación en la palabra de Dios. ¿Cómo meditar en la palabra de Dios? Lo veremos en el próximo capítulo. Hoy es necesario que entiendas que necesitas meditar, buscar palabras que vayan con tu enfermedad, con tu dolencia, con tu necesidad financiera, con tu necesidad de paz si estás siendo atormentado, lo que tú necesites. Busca versos bíblicos donde puedas meditar en la palabra de Dios. Si necesitas recibir algo de parte de Dios, lo vas a encontrar por medio del poder de su palabra. Cómo meditar en la palabra de Dios lo veremos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones.